La Carta Magna se firmó hace aproximadamente 800 años, aquí en Runnymede. Es un documento de importancia civil y religiosa para Inglaterra y también para el resto del mundo. El escenario detrás de la firma de la Carta Magna fue la creciente tensión entre el rey de Inglaterra y el Papa acerca de quién tenía la autoridad de nombrar al obispo de Londres y al de Canterbury. En ese momento, el monarca reinante de Inglaterra era el rey Juan, probablemente uno de los más débiles. El papa de aquel entonces era Inocencio III, uno de los papas más fuertes. En esta lucha, el papa finalmente gana. Como el rey no podía contar con el apoyo de los varones, ya que entre ellos estaban enfrentados, finalmente cede ante el legado papal en el año 1213. Incluso pone su corona a sus pies como muestra de sumisión. También acepta pagar 1000 marcos al año y decreta que si alguno de sus sucesores llegara a romper el acuerdo, perdería toda su autoridad en el reino. Inglaterra había sido humillada. Los varones estaban atónitos y actuaron. Jamás serían esclavos del Papa. El asunto de la soberanía nacional y el pago de dinero a cambio de beneficios espirituales ponían en peligro al país. Temían, y con razón, que este pudiera ser primer paso de un curso de acontecimientos que harían que el Papa colocara a quien él quisiera en el trono de Inglaterra, extralimitando su autoridad en los asuntos nacionales. Estos fueron los principales motivos que los llevaron a firmar la Carta Magna el 15 de junio de 1215. La primera cláusula indicaba: la Iglesia de Inglaterra será libre y mantendrá plenamente sus derechos y sus libertades íntegras. Este punto será importante en los próximos 150 años. El dinero que debía ser pagado a Roma de forma continua se pagó solo de forma esporádica. Esta fue una de las principales razones que causaron los primeros desacuerdos de John Wycliffe con Roma. Otro aspecto esencial de la Carta Magna fue que ayudó a establecer algunos aspectos de la ley. El rey y los legisladores estaban sujetos bajo la misma ley que ellos mismos habían escrito. A los acusados se les garantizaba el derecho de ser juzgados por un jurado formado por iguales. Estas y muchas otras cláusulas formaron los cimientos de la ley y la justicia que hoy conocemos hoy en día. Muchos de los principios de la Carta Magna formaron las bases de la Constitución y la Carta de los Derechos en Estados Unidos. De hecho, este monumento ha sido pagado por el ABA, el Colegio Oficial de Abogados de los Estados Unidos. Hoy quedan 4 copias originales de la Carta Magna. Una en el Castillo de Lincoln, otra en la Catedral de Santa María en Salisbury y 2 en la Biblioteca Británica. Los principios de la Carta Magna perviven hasta hoy y son un testigo de que debemos salvaguardar, debemos proteger nuestras libertades civiles. Debemos emplear el tiempo que tenemos ahora en difundir el Evangelio mientras tenemos la oportunidad. 30 años después de la muerte de Wycliffe, este es declarado hereje en el Concilio de Constanza, en Alemania. Allí se emite un edicto para desenterrar sus huesos y quemarlos hasta convertirlos en cenizas. Por aquel entonces, el obispo Lincoln, que era un antiguo amigo suyo, retrasó la orden por 5 años. Se trasladó a otra zona y ocupó su cargo. Durante 8 años, tampoco este hizo cumplir la orden, pero finalmente cedió y los huesos de Wycliffe fueron desenterrados y quemados. Después de quemar sus huesos, tiraron las cenizas en el río Swift. El significado de este acto cruel y su simbolismo llegaría a representar más tarde algo que no se habían imaginado. El río Swift desemboca en el río Avon. El río Avon desemboca en el canal de Bristol. Y el canal de Bristol finalmente desemboca en el Océano Atlántico. Esto era un símbolo de la influencia que alcanzaron sus escritos, que llegaron a propagarse por todo el mundo.
Se le llama el lucero de la mañana de la Reforma porque fue el primero que desató una cadena de eventos que, una vez puestos en marcha, fueron imparables. John Wycliffe dio a la Iglesia cristiana el regalo más grande, la Biblia. La luz de este legado comenzaría a brillar hasta disipar la oscuridad. El trabajo de John Wycliffe es fundamental en nuestra herencia cristiana, porque el centro de nuestra fe es la Biblia. Nunca subestimes el alcance del trabajo que estás haciendo. John Wycliffe es llamado a trabajar aquí en Lutterworth, un pueblo pequeño y tranquilo de la campiña inglesa, en aquel entonces tan solo una aldea. Si estuviéramos llamados a trabajar en este pueblo hoy, podríamos pensar que es poco importante, muy pequeño, que no tiene el prestigio suficiente. Pero él cumplió fielmente el trabajo al que Dios le había llamado. Entregó a la Iglesia el regalo más precioso. Estés donde estés, usa los talentos y los dones que Dios te ha dado, porque nunca sabes lo lejos que puede llegar tu influencia. De vez en cuando se presenta algún invento tecnológico que cambia toda nuestra forma de vivir. Si has nacido en este milenio, probablemente conoces solo un mundo donde hay smartphones, internet y televisión por satélite. Estas cosas son tan naturales en nuestra vida como ponerse los zapatos antes de salir de casa o tomar el desayuno por la mañana. Los que somos más mayores recordamos un mundo sin redes sociales, donde internet era muy lento o casi inexistente, y donde la idea de hacerse una foto con el móvil era algo inaudito. Un videochat parecía estar en un futuro muy lejano, pero hoy estas cosas son corrientes y forman parte de nuestra vida diaria. Hubo un tiempo cuando todo documento lo había escrito una persona a mano. Los libros eran caros y difíciles de conseguir. Los materiales eran costosos. Los monjes escribían en pieles tratadas que se llamaban pergaminos. Tan solo una copia de la Biblia requería 300 pieles de oveja o 170 pieles de becerro. Casi nadie sabía leer. Y la mayor parte de los libros estaban en latín, un idioma que solo podían entender los eruditos. En el siglo XV aparece la imprenta y revoluciona el mundo de la literatura. Esto cambia drásticamente la forma de comunicarse, ya que facilita la circulación rápida de información y hace que las nuevas ideas se propaguen como la pólvora. Como el texto se podía reproducir rápidamente, el pueblo ahora sí tenía acceso a los libros. La gente común, que antes era analfabeta, tiene la oportunidad de educarse y se vuelve más exigente. Fue un orfebre alemán llamado Johannes Gutenberg quien inventa la imprenta. No se sabe la fecha exacta de su nacimiento, porque en su tiempo no fue un hombre famoso. Se cree que terminó la imprenta alrededor del año 1440. El primer libro que se publicó tenía varios volúmenes y se hicieron varios ejemplares. Fue la Biblia en 1452. Las Biblias de Gutenberg llegaron a ser tremendamente famosas. Se vendieron 200 copias antes incluso de finalizar la impresión. Esto fue 65 años antes de que Martín Lutero publicara sus 95 tesis. Mientras él podía predicar a un número relativamente pequeño de personas, la página impresa alcanzaría miles en poco tiempo y llegaría más allá de las fronteras nacionales. Al traducir libros del latín a otros idiomas, la gente, de forma natural, comenzó a cuestionar por qué la misa continuaba siendo en latín. Comenzó a discutirse por qué el servicio litúrgico no se hacía en el idioma del pueblo, que, independientemente de su riqueza o educación, pudiera realmente entenderlo. La imprenta de Gutenberg significó un acceso más amplio a la información, debates más destacados y una crítica más generalizada a las autoridades. La imprenta ayudó a divulgar las ideas de la fe protestante en tiempos de la Reforma, permitiendo que moldeara y canalizara este movimiento masivo.
La imprenta eliminó el control que tenía la Iglesia Católica sobre el material escrito, haciendo que le fuera difícil impedir la propagación de las ideas que ellos consideraban heréticas. De no ser por el invento de Gutenberg, las ideas revolucionarias de Lutero no se hubieran esparcido tan rápido como lo hicieron. Dios nos ha dado hoy una tecnología que podemos usar para difundir con rapidez la información. Empleemos los talentos y los dones que tenemos y la tecnología disponible para propagar las buenas nuevas de Jesús al mundo de hoy.